Bueno, hay muchas veces que las funciones en las relaciones algebraicas no aparecen de manera directa, sino que de una forma implícita le llamamos. Entonces, cuando se desea averiguar algún comportamiento de una relación que lleva involucrada una función que está así de manera implícita, o sea, no explícita, entonces necesitamos, por ejemplo, calcular la derivada de una función de este tipo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, comencemos con esta función, con esta relación, la relación x igual a y cuadrado. Esta, en principio, no es una función, es simplemente una relación. También la otra gráfica que aparece aquí es una elipse, entonces cuya expresión algebraica está definida así, ¿no? X cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Esas son las formas típicas de esas dos relaciones que tenemos. Ahora, podemos pensar en que estas pueden ser vistas como funciones. Por ejemplo, la parábola, la parábola horizontal que aparece aquí, la podemos ver como que si estuviese formada por dos funciones. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en esta parte de arriba como una función. Entonces, pudiéramos tomar esto como la raíz cuadrada de x. Y la parte de abajo, la parte de aquí abajo, como la parte inferior es y igual a menos la raíz de x. Es decir, tenemos dos funciones que participan, ¿no? Y entonces si queremos, por ejemplo, calcular la pendiente de la recta que pasa por un punto dado en alguna parte del dominio donde esté definida, entonces podríamos utilizar la derivada. Y lo mismo pasaría aquí. Imagínense si quisiéramos encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto, la ecuación de la tangente que pasa por el punto menos 3, que tiene abscisa menos 3 y que la ordenada pertenece a los puntos de la circunferencia, ¿no? O sea, el punto menos 3, y es un punto de la elipse, perdón. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer? Pudiéramos hacer algo parecido. Entonces, aquí pudiéramos pensar en dos funciones. Una función que fuera la parte de aquí arriba, la parte de arriba, y otra función, la parte de abajo, aquí. Entonces, por ejemplo, esta parte de arriba, pudiéramos hacer el despeje de la ecuación original de la relación y nos daría la raíz cuadrada de una expresión algebraica, ¿no? Que pudiéramos despejarla de aquí. Entonces, y la parte de abajo tomaríamos la parte negativa, ¿no? de la expresión algebraica. Es decir, que pudiéramos hacer lo mismo que en la parábola. Es decir, que no hay un impedimento por el cual no podamos usar la derivada cuando tenemos relaciones que se pueden tomar como formadas por varias funciones. Veamos algunos ejemplos más concretos. Supongamos que tenemos estas dos funciones, ¿ves? La función y igual a raíz cúbica, la raíz cuadrada de la raíz cúbica, de x cubo más 1, o y igual a x por el seno de x. Aquí estas dos funciones están expresadas en términos de x, ¿no? Y aparecen de forma explícita. Entonces, estas son funciones que están de manera explícita en la relación algebraica que las define. Sin embargo, en estas otras que tenemos aquí abajo, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, es una circunferencia de radio 5. Y entonces aquí pudiéramos pensar en que hay de nuevo dos funciones que participan en la construcción de esta relación, ¿no? Y así, y la cuestión se puede complicar más. Imagínense si queremos la derivada de la tangente en un punto de la circunferencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcularla?
si no conocemos la función en principio. En este caso, sería fácil despejar la y calcular la derivada. Pero puede ser que la expresión algebraica sea muy enredada y no la tengamos de manera tan directa, ¿no? Como aquí. Entonces aquí se puede ir complicando la cuestión. Revisemos, por ejemplo, esta otra expresión, ¿no? Que es x cubo más y cubo igual a 6x. Entonces aquí se complica más porque podemos ver que la y aparece en la parte izquierda de la igualdad y en la parte derecha. Y entonces, bueno, cuando se puede despejar la variable se hace, ¿no? Cuando se puede despejar la y para dejar todo en términos de x. Pero por veces eso no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, para la circunferencia pudiéramos pensar en estas dos funciones, ¿no? En primer lugar, tomamos la parte de arriba como la función y igual a la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado al despejar de esta igualdad. Y para la otra tomamos la parte negativa. Así. En la otra ecuación es bastante complicado, ¿no? Esa ecuación, la de los cubos, corresponde a esta gráfica, ¿no? A esta gráfica que aparece aquí, que se llama folio de Descartes, ¿no? Entonces pudiéramos pensar también que es una relación que está formada por varias funciones. Y aquí está, digamos, así como despedazada la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, una función sería el segmento que viene aquí en el segundo cuadrante. La otra parte sería en el primer cuadrante la parte de arriba del pétalo. La otra función sería la parte de abajo del pétalo en el primer cuadrante. Es decir, que aquí quedan varias funciones, ¿no? Quedan más de dos funciones. Ya no sería tan fácil, ¿no? O sea, tendríamos tres funciones definidas por esa expresión que se llama folio de Descartes. Entonces sería bastante complicado tratar de obtener la relación algebraica de cada una de estas funciones. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en esos casos? Entonces, por suerte, no es necesario tener directamente la función para poder calcular la derivada. Entonces, para eso vamos a usar algo que se llama la derivación implícita, en la cual no vamos a necesitar que esté dada explícitamente la función, sino que con que aparezca en términos de y vamos a usar la regla de la cadena. Recordemos que la función y es una función en términos de x, ¿no? Y entonces hay que ver que si aparece la y mezclada con otra función, vamos a ocupar la regla de la cadena. Por ejemplo, veamos un caso, el caso en el de la circunferencia de radio 5. Entonces veamos cómo hacer. Supongamos que tenemos esta ecuación original, x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces hallar la derivada de la y con respecto a x. Y entonces después encontrar la ecuación de la recta tangente de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 25 en el punto 3,4. En principio tendríamos que despejar, como vimos antes, ¿no? Y encontrar la derivada en la parte que corresponda. Sin embargo, eso no es necesario. Derivamos directamente la expresión, ¿no?, a los dos lados de la igualdad. Entonces la derivada de la constante por el lado derecho es 0 y la derivada de la izquierda es 2x más 2y, pero como y es función de x, queda 2y, y'. Aquí lo podemos hacer más directamente, de una sola vez. Aquí la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y cuadrado es 2y. Pero como la y es una función de x, ponemos 2y'. Y entonces nos queda así. Y entonces al despejar aquí, nos queda menos x sobre y. Y entonces aquí tenemos la derivada, ¿no? Esa es la derivada de la función.
es menos y sobre x. Ahora, si evaluamos en algún valor particular, nos resulta la pendiente de la recta en el punto en cuestión, ¿no? Aquí está calculado usando la notación de diferenciales, que es un poco más complicado, ¿no? Pero se puede ver para ver cómo se realiza en ese sentido, ¿no? Pero se puede hacer directamente. Entonces aquí tenemos la derivada de la función. Así usando los diferenciales, que da lo mismo. Ahora en el punto 3,4, entonces si evaluamos la pendiente que nos queda en ese punto, nos queda menos 3/4. Y entonces esta es la pendiente. Y como vamos a evaluar en el punto 3,4, entonces calculamos la ecuación de la recta, que sería y menos 4 sobre x menos 3 igual a la pendiente, ¿no? Y de aquí sale la ecuación que tenemos aquí abajo. Entonces aquí tenemos la ecuación de la recta tangente en el punto 3,4, tangente a la circunferencia, ¿no? Entonces vemos que no hay ningún impedimento por el cual no podemos calcularla, aunque no tenemos la función directamente, ¿no? Sino que está de manera implícita. Aquí está la solución utilizando las funciones, ¿no? Entonces podemos ver que la cuestión es un poco más complicada si calculamos las funciones, ¿no? Lo cual no es muy conveniente porque por veces no vamos a poder encontrar la ecuación. Entonces aquí aparece. Y miremos otro ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver que los cálculos para la segunda solución del primero es bastante complicada, ¿va? Y no es muy conveniente. Entonces, en estos casos mejor es proceder de manera derivando implícitamente. Ahora veamos este otro caso donde despejar la y prácticamente es sumamente difícil, ¿no? Entonces vamos a realizar la derivación de forma implícita. Entonces podemos ver la expresión que tenemos aquí, x cubo más y cubo igual a 6xy. Podemos ver que la y aparece a la izquierda y a la derecha, y a la izquierda aparece con un cubo. O sea, lo cual la hace más complicada todavía. Entonces veamos cómo proceder. Derivemos, ¿no? Aquí tenemos otra vez la gráfica de la función y la ecuación que queremos es la ecuación de la recta tangente en el punto 3,3, que pasa en el extremo más alejado del origen, en el pétalo. Aquí. Bueno, veamos. Entonces la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y ahora solo hay que tener cuidado que cuando derivemos y, vamos a ir poniendo y' por la regla de la cadena, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece y cubo, está compuesta la función cúbica y la función de y, que no sabemos quién es, nosotros sabemos que es una función de x, ¿no? Va, entonces veamos, la derivada de 3y es 3y cuadrado por la derivada de y. Y a la derecha es la derivada del producto, ¿no? Entonces quedaría 6x por y' más 6y, que sería por la derivada de la x, que da 1. Y entonces aquí juntamos las expresiones que tienen y despejamos. Podemos ver que resulta una expresión bastante accesible, ¿no? Entonces podemos evaluar en el punto 3,3 y nos resulta que la pendiente de la recta es menos 1, de la recta tangente en el punto 3,3. Y como el punto era 3,3, entonces aquí tenemos la ecuación de la recta, ¿no? Que sería y menos 3 sobre x menos 3 igual a menos 1. Y de ahí aparece la ecuación. Había una pregunta adicional en el planteamiento del problema. Dice, ¿en cuál punto en el primer cuadrante es horizontal la recta tangente? ¿En cuál punto es horizontal? Y aquí está la solución, ¿no?
la recta tangente es horizontal si la pendiente es 0, ¿no? O sea, si la derivada vale 0. Así que queda en la parte superior del pétalo. Entonces la tangente es horizontal si la derivada vale 0. Y entonces utilizamos la expresión que se había hallado para la derivada. Y de ahí vemos que cuando es que ocurre. Y es cuando el numerador del cociente da 0, ¿no? Y entonces eso es, bueno, siempre que el y cuadrado menos 2x sea 0, da que y' vale 0. A sustituir esa expresión en que queda, ¿no? Al despejar aquí de 2y menos x cuadrado igual a 0, entonces nos queda y igual a 1/2 de x cuadrado. Entonces queda esta expresión y al resolver aquí, nos queda que x cubo vale 16. Y por lo tanto x vale 2 a la 4 tercios. Y al sustituir en y, queda 2 a la 5 tercios. Entonces la recta es horizontal en este punto, no 2 a la 4 tercios y 2 a la 5 tercios. Y ahí está dada la expresión decimal de ese punto, ¿no? O sea, la condición es ahí la importante, ¿no? Aquí hay un comentario acerca de que se pudo haber obtenido las ecuaciones al utilizar la fórmula llamada de Cardan, pero resulta un poco complicado. Bueno, estas en general son llamadas fórmulas de Cardan, pero aquí hacen un comentario que Abel demostró que las ecuaciones de quinto grado en adelante no tienen expresiones algebraicas que expresen las soluciones, ¿no?, de las ecuaciones. Entonces, pero sin embargo, para las cúbicas están estas fórmulas, ¿no?, que se pueden utilizar. Esto solo es para aclarar que el ejemplo anterior a lo mejor sí se podía despejar la y, ¿no? Veamos otro ejemplo. Encontremos la derivada de y si tenemos la expresión que define la relación como seno de x más y igual a y cuadrado coseno de x. Así. Bueno, podemos derivar implícitamente con respecto a x. Entonces la derivada del seno, por ejemplo, es el coseno de x más y. Pero como la derivada de lo de adentro, como estamos derivando con respecto a y, entonces nos queda simplemente así, ¿no? La derivada del coseno la derivada del seno de x más y es el coseno de x más y por la derivada de la función que está más adentro. En este caso sería la derivada de x más y, que sería 1 más y primo. Por la regla de la cadena, ¿no? Aquí aplicamos la regla de la cadena. Y en la parte derecha queda la derivada del coseno por y cuadrado. La derivada del coseno es menos el seno, más la derivada de y cuadrado, que sería 2y por el coseno. O sea, la regla del producto. Aplicamos aquí a la izquierda la regla de la cadena y a la derecha la regla del producto. Entonces aquí solo lo que queda es agrupar los términos que tienen y nos queda esta expresión. Y entonces aquí pudiéramos encontrar, por ejemplo, la recta pendiente, la recta de la ecuación tangente en algún punto. Alguna cuestión que nos hubiesen preguntado. Puede ser que las gráficas resulten bastante complicadas, ¿no?, de estas expresiones, pero sin embargo la idea central es bien elemental, ¿no? Que simplemente ocupamos la regla de la cadena para calcular la derivada y de ahí ocupamos la información que se nos da. Bueno, hasta ahí llegaríamos con la parte de la derivación implícita. Otra de las cuestiones que se puede usar con la regla de la cadena, la derivación implícita, son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Antes ya habíamos encontrado una fórmula para calcular la derivada de las inversas. Sin embargo, podemos
utilizar la regla de la cadena y la derivación implícita para calcular más directamente las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, por ejemplo, y de todas las inversas, ¿no? Por ejemplo, aquí, observemos ¿qué quiere decir que y es el seno de inverso de x? O el arcoseno, ¿no? Si es la notación más convencional. Recordemos que la notación que usamos casi siempre es la función arcoseno de x, así, y arcocoseno para el coseno, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que el seno de y es x. Y ahora, a partir de aquí, podemos calcular la derivada. Entonces, podemos derivar implícitamente el seno de y igual a x. Si hacemos eso, el seno de y igual a x, nos queda el seno de y, la derivada del seno es el coseno de y, por y', porque recordemos que y es una función de x, y la derivada de x es 1. Y entonces y' nos queda 1 sobre el coseno de y. Pero el coseno de y, ya sabemos quién es, ¿no? En esta parte de aquí, podemos poner la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Entonces, eso es lo que se hace aquí a continuación. Ahora, decíamos que el coseno de y es mayor o igual que 0 en de menos pi medios a pi medios. Entonces, el coseno de y es 1 menos el seno cuadrado de y, pero como x es el seno de y, entonces x cuadrado es seno cuadrado de y. Y entonces nos queda de esta forma la derivada, ¿no? Como vemos, es mucho más sencillo de calcular la derivada de la función inversa de esta manera, usando la derivación implícita. Lo mismo podemos hacer para la secante, la tangente y todas las demás inversas, ¿no? Aquí aparece la derivada de la arcotangente, ¿no? En este libro, que es el de Stewart, utiliza la notación de a la menos 1 para poner la inversa. Eso no es muy conveniente, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces aquí sería el arco tangente. Entonces sabemos que y es la tangente inversa de x, sí y solo sí, la función inversa de la tangente, sí y solo sí, la tangente de y es igual a x. Y entonces la derivada de la tangente, al derivar aquí, es la secante cuadrado de y por y'. Y eso es 1. Y entonces al despejar de aquí nos queda 1 sobre seno cuadrado de y. Y aquí ocupamos las relaciones trigonométricas que sabemos, ¿no? La secante cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de y. Así. Pero como la tangente de y es x, entonces queda 1 sobre 1 más x cuadrado. Así. Y es lo que se ha obtenido aquí. Entonces, eso, tenemos esta herramienta que es más sencilla para hacer los cálculos de las funciones inversas, ¿no? Entonces podemos hacerlo de manera más directa. Aquí. Entonces, con esto creo que llegaríamos al final. Aquí aparece un ejemplo adicional, ¿no? Hay que derivar esta función. Ocupando la derivada que ya tenemos, simplemente solo hacemos el cambio, ¿no? La derivada de y igual a 1 sobre el seno inverso de x. Entonces hacemos el cálculo. La derivada del arcoseno ya sabemos cuál es. En este caso sería la derivada de la función recíproca, que sería la derivada de la función 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. En este caso, como el argumento es el seno inverso de x, queda menos el seno inverso de x al cuadrado, por la derivada de lo que está dentro, que es la derivada del seno inverso de x, que lo acabamos de calcular.
que es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y de ahí solo hacemos la recomposición de la cuestión. Y entonces ya tenemos la derivada. Entonces aquí hay un resumen acerca de cuáles son las derivadas de las principales funciones trigonométricas inversas. La derivada del seno, la derivada del coseno, del arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cosecante, arco secante y arco cotangente. Entonces aquí yo los invito a que hagan el cálculo, ¿no? Para que verifiquen que efectivamente esas son las relaciones que están dadas por esas expresiones, que están correctas, ¿no? Y que las comparen con los cálculos que se pueden hacer usando las fórmulas que ya teníamos, ¿no? de las funciones inversas, ¿no? Recordemos que ya habíamos hecho un desarrollo teórico acerca de cómo están dadas las funciones, las derivadas de las inversas de algunas de las funciones. Podrían también revisar cómo quedan las derivadas de las funciones hiperbólicas, inversas y de otras más, ¿no? Para ver que funciona todo de la misma manera, ¿no? Y es más sencillo ocupar la regla de la cadena y la derivación implícita para hacer este cálculo de las funciones inversas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí.